Para mí es un gusto darle la bienvenida a Carlos Santo Cuevas, una nueva columna sin nombre. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día. Buen día, estoy muy bien, muchas gracias por la bienvenida. Yo debo aburrir diciendo siempre lo mismo, pero estoy contento y pronto a arrancar en este desafío de ver si le podemos crear un paréntesis al cotidiano, no importa qué tan bueno o qué tan malo sea de cada uno, para regalarnos música, poesía, conversación, afecto. Así que bueno, arriba. Me estoy contagiando un poquito del sol que hoy parece que nos acompaña. No suelo hablar del tiempo porque no sé qué tiempo va a haber normalmente los días que sale el programa, pero estamos grabando el miércoles. Supongo que mañana va a estar tan lindo así. Y tengo por costumbre, y si tengo a alguien lejos, le digo, pedile al solcito mi abrazo. Y da buen resultado. Bueno, a laburar. La semana pasada presentamos a Daniel O'Loughlin, aquel irlandés amante de la música paraguaya, que está empeñado en devolverle a esa música un sitial internacional que evidentemente perdió. Abrimos y cerramos con él el capítulo. Cerramos con El Gallito Cantor de José Asunción Flores. Eso equivocadamente di por sentado, los oyentes iban a recordar, pero eso no es razonable, porque el que está todo el tiempo metido entre la música soy yo, la gente anda en otra cosa. Entonces preparé este mix que estamos escuchando desde el principio, que yo creo que deja bien claro el esfuerzo creativo y la calidad del arreglo de Daniel, que adentra en la riqueza de la música, erudita es una palabra fea, pero la música clásica, digamos. Una melodía muy bien estructurada, como folclórica, como es la de este tema de Asunción Flores. Por eso puse un pedazo de cada uno y así intercalados para que quedara bien clarito. Hay una cosa más de la semana pasada. Mencioné casi todos los temas de Mangoré que pasamos, pero no destaqué que fueron grabados por Jesús Castro Balbi, que están en un disco que se llama Classics of the Americas, volumen 3, grabado en 1991. Si entran al canal de YouTube, ahí en la presentación del capítulo está el link. El capítulo de hoy se iba a llamar Apología de la Inverecundencia. Pero, bueno, por razones que ya tendrán ocasión de ser conocidas, terminó llamándose Me hice cantor. Como decía el señor Ripley, aunque usted no lo crea, esta columna es fruto de un esfuerzo de imaginación, reflexión, investigación, análisis, cuidadosa redacción de los libretos y también cuidadosa selección de temas musicales que enriquecen o acompañan o estructuran incluso la presentación de cada capítulo. Hasta la elección del nombre del espacio fue laboriosa. Mucha gente cree que sin nombre es pereza mía. Y para demostrar que no, hoy van a conocer otro de los nombres que barajé antes de optar por avisarle a la audiencia que, como decía mi abuela, Aura Venterret, una vasca, esto no tiene nombre. Me acuerdo de Garimpando. Y claro, tenía hasta su propia cortina, Garimpando. Esa fue una opción. Y otra fue Inverecundeando, que ya pinta un poquito más parecido a como dije que se iba a llamar. Que vendría siendo algo como... Inverecundeando. Bueno, si te lo tengo que explicar, me estás obligando a una digresión que yo jamás de los jamases hago. Claro. ¿Está? Bueno.
Para quienes conocen la lógica como materia, ¿no? O les gustan los debates serios, la palabra inverecundia podría ser una alusión a una cosa que se llama falacia ad verecundia, la falacia de autoridad. Otro día, capaz que otra vida, explico lo que es una falacia y en particular la falacia ad verecundiam. Pero no fue por ad verecundiam que inventé el gerundio. ¿Y por qué fue? A ver, por partes, como dijo Jack. La Real Academia de la Lengua Española dice que inverecundia es desvergüenza, desfachatez. Ajá, entonces... Pero yo creo que mi subconsciente quería avisarle a los pobres oyentes del tratado a lo que se ponían. Y fue por eso que querías ponerle inverecundiando. No, Ajá. En realidad no fue por eso. ¿Y por qué fue? Por culpa de otros, siempre las cosas son culpa de otros. La culpa es de un vergarense notorio, al que yo ya he mencionado en algunos programas. Don Jorge Carlos Muniz Cuello, que es el creador del blog Vergara Historias Locales.blogspot.com. El hombre publicó un texto humorístico llamado Carnaval Vergarense. ¿Y qué decía el artículo? Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien, porque si tengo que decirte lo que decía el artículo, se fue el balde, se va a la cadena, ¿no? Está. Mandá una cortina y nos metemos en el asunto. Vergara, 24 de febrero de 1902. Señor jefe político, como ya lo tengo anoticiado, cada vez que se celebra el carnaval en Vergara, tengo que extremar la vigilancia para evitar los desbordes de muchos energúmenos que, embebidos de una sensibilidad muy especial, en esta fecha se pasan de la raya. En la víspera se realizó el desfile alrededor de la Plaza Confraternidad y este destacamento, en un delicado trabajo de inteligencia, discretamente infiltró 4 agentes disfrazados de osos con barba de palo, media docena de caballitos de artillera y un avestruz. Se colabora así a la festividad incorporando una comparsa más y se fiscaliza desde adentro, evitando la presencia intimidatoria de los guardias civiles uniformados en la vereda. A las 21:30 de la noche, de acuerdo con el plan, mis mascaritos se unieron al corso, procedentes de un escondrijo secreto para no despertar sospecha. Pero, para nuestra sorpresa, ni bien se desperdigaron entre la algarabía, se armó una pertinaz y despareja batalla campal que forzó a mis tropas a defenderse.
Pero un tanto los involucraron la pelotera y tan poquita la fuerza de reserva a mi cargo para cuidar mi servicio secreto, que el lío se desmadró, sofocándose por sí solo por falta de gente en pie cuando ya cantaban los gallos. En ese momento me hice cargo de la situación y con algunos vecinos voluntarios completamos varias carretas con heridos que enviamos a la capital para su atención médica y o sepultura. Reunidos en la tarde hoy con el subcomisario y el oficial, único personal sano, para evaluar en qué falló tan meticuloso operativo, concluimos que los jinetes de los caballos de arpillera tal vez no debieron desfilar con la chaqueta y armas a la cintura, ni los osos barba de palo portando cachiporra y el kepi del rey. En otra cuestión de su verecundencia, que merezca conocer, los saluda con la más elevada estima personal y partidaria, notificándole que por este año he suspendido el carnaval por falta de garantía. Y firma el comisario de Vergara. ¿Qué me contás? Bueno, además de las sonrisas que nos genera todo este relato que ya muchos conocemos, seguramente la respuesta que estamos buscando. Bueno, yo creo que la palabra verecundencia en este caso es un remedio, es un intento de decir incumbencia, que sería lo correcto, ¿verdad? Ahora, yo dudo que alguien se acuerde, pero este artículo yo ya lo leí en el segundo capítulo de la columna. ¿Te acordás? Sí, bueno, claro. Bautizado Cuando era feliz e indocumentado. Un tributo al escritor colombiano Gabriel García Márquez, ¿no? Y bueno, quien lo quiera escuchar está en el canal de YouTube. Yo traje de nuevo este texto humorístico, no solo para pasar bien, sino porque nos lleva de derecho a otro vergarense ilustre. ¿Quién es? Y sea paciente, Miguel. Como decía el viejo Valle, el que se precipita, o sea, se cae al precipicio. Y ahora por apurarme en penitencia va a tener que esperar más todavía, porque me acabo de acordar que hay una fe de rata y otra coincidencia significativa de esas que me pueden, como dicen ahora.
Seguramente, bueno, hace poquito, recuerdes que el jueves pasado dedicamos el capítulo a los hermanos Barrios. Sí, hermoso y emotivo capítulo. Como foto principal de la publicación en mi canal de YouTube, usé una que encontré tomada en 1924. ¿En dónde? Vergara. Mirá, no te puedo creer. Créeme que es la pura. Preguntarás de dónde puedo haber Sí, sacado una foto totalmente. de los hermanos Barrios Sí, en Vergara en 1924. claro. La saqué de un artículo publicado otra vez por don Jorge Carlos Muniz Cuello en otro blog que tiene, que se llama Desde Vergara y la Regia. El título del capítulo es Entre Agustín Barrios y el padre de Lucio Muniz. Como dicen por ahí, no da para acreditar, ¿eh? Claro. Digo esto porque bueno, vos me conocés, yo no digo lo que no pienso. No siempre digo todo lo que pienso, pero vale la pena conocer cualquiera de los dos blogs de Muniz Cuello. Ya sea para cultivarnos, para entretenernos con la información, una información que laboriosamente y con amor reunió este hombre, pero también por gratitud por su trabajo. Y yo sugiero, para ver si se nos contagia el estado del alma que inspiró a este ciudadano tan especial, a quien no conozco, pero aprecio profundamente. Estoy seguro de que si cada ciudad, pueblo, villa o paraje tuviera uno como él, el proceso de destrucción de la cultura local, que es eso que nos hace orientales, sería mucho menos profundo. Ditirambos aparte, del artículo extraje nueva información de los hermanitos Barrios, incluido un estrecho vínculo con 33. ¿Me harías el honor? Sí, con mucho gusto. Agustín hablaba castellano, guaraní, inglés, alemán y francés. Su música, tan mística como su propia vida, incluía un carácter folclórico y religioso, sin descuidar el barroco, el clásico, el romántico y el descriptivo. Sus composiciones se nutrieron de preludios, estudios, valses, mazurcas, tarantelas y romanzas, pero no dejó de lado las composiciones telúricas y ahí fue que asimiló a su repertorio cuecas, lloros, estilos, milongas, pericones, tangos, zambas, zapateados, polcas paraguayas, etc. Fue el primer guitarrista que tocó en 33 usando cuerdas de acero. Según sus propias palabras, con las uñas que tenía dañaba las cuerdas convencionales. Bueno, hay que hacer un pequeño paréntesis ahí. En aquella época no existían las cuerdas de nylon. Las cuerdas se hacían con tripa, normalmente de oveja, y obviamente eran frágiles, y además eran caras para las siempre escasas posibilidades de artistas. El día 31 de enero de 1929, Agustín brindó un concierto de guitarra en Vergara, en el salón comedor del Hotel Fraternidad, el viejo hotel de Clausen, en el que Francisco recitó su poema Oyendo a Beethoven, acompañado por Agustín tocando Claro de Luna.
Esto se pone lindo y además delata a la fuente que tuvo Muniz para escribir este artículo. Es conocido que Agustín Barrios tenía una novia en 33 y solía residir en forma temporaria en un rancho ubicado en la acera noroeste de las calles Atanasio Sierra y Manuel Freire. Era íntimo amigo de Tomás Baldomero Muniz, padre de Lucio y seguramente pariente de don Jorge Cao. Empleado público, periodista, poeta y hábil ejecutante de guitarra. Por sus venas corría la épica aventurera y temeraria de aquellos Muniz de otros tiempos. Y quizás, aludiendo a esos mismos motivos, en forma decidida y voluntaria concurrió a la Revolución de Río Grande del Sur, en Brasil, en el año 1923. Tema de los que ya hemos hablado. Muchas tardes y gran parte de las noches gastaron Agustín Barrios y Tomás Muniz tocando la guitarra y conversando de cultura general en el domicilio de este último, frente a la Plaza Colón de la ciudad de 33. Pero el gestor principal para atraer a los hermanos Barrios fue don Julio González Soubes, director del diario El Deber, que se preocupó mucho de que Vergara tuviera vida cultural. Poco tiempo después, los hermanos se irían a Río de Janeiro, donde Agustín conoció a Gloria Silva, bailarina de un cabaret, que lo acompañaría hasta el fin de sus días. Y eso incluye un viaje fallido a Estados Unidos, donde Gloria no fue admitida por cuestiones, digamos, cromáticas. O sea, era negro. Francisco se quedó un lote de años más en tierra brasilera. Volvió en 1939 a Paraguay, donde falleció trágicamente tras clavarse un puñal en el corazón, pensando que había herido de muerte a su compañera, la argentina María Elena Talavera, quien lo había traicionado por otro amor. Nada, lo del ojo, dijo uno y lo tenía en la mano. Vou cantando bem sozinho até o rancho onde ela mora, mas encontrou seu marido, segurinho vou embora. Canturreando despacito, la luna me está mirando y la noche me cobija pa' pasar el contrabando. A lomos de mula llevo mis barriliños de caña, voy a llegar a Bichadero si la suerte me acompaña. Vou cantando bem sozinho até o rancho onde ela mora, mas encontro seu marido, segurinho vou embora. Vadeando el Paso Fundo con Gabinito y Espinosa, a eso en las medianoche a balazos fue la cosa. Quebré un tostado precioso, regalo de mi compadre, y a mí me salvó el oscuro y la noche al emponcharme. Vou cantando bem sozinho até o rancho onde ela mora, mas encontro seu marido, segurinho vou embora.
me salven ancas de un piojo. Perdí el chifle y el tabaco, las garras, el Smithsel y un Wincher 44. Contrabandista de frontera, oficio macho se sabe, que pan que niega el gobierno, a balazos igual se hace. Contrabandista de frontera, oficio macho se sabe, que pan que niega el gobierno, a balazos igual se hace. Estamos escuchando, bueno, Contrabandista de Frontera, lo conoce todo el mundo. Tema que se debate intensamente en los antros donde estas cosas pasan, si es de Ángel Irós o de Pancho Viera. El problema es que en aquella época se documentaba poco y mal, estamos hablando de los años 50. Uh-huh. Y Pancho Viera fue el que la popularizó e incluso la registró, pero registró su versión. Y no dice, yo no accedo a los registros físicos de Agado, quién es el verdadero autor de la canción. Así que don Ángel Irós, mucho gusto. Pancho Viera, un poco más conocido, uh-huh. Contrabandista de Frontera. Ya se verá qué relación puede tener esto con el tema que estamos tratando. Durante el siglo XX, Uruguay disfrutó de una intelectualidad con cierto brillo, especialmente hasta mediados. Sí. Y ahí la colonización ideológica operó con la brutalidad característica del así llamado pensamiento único, uh-huh. Que si es único, obviamente, no es pensamiento. Lamentablemente, ese brillo que señalé venía acompañado por un desprecio por la ignorancia, lo cual no está necesariamente mal. Y también por las personas poco ilustradas, lo cual para mí es definitivamente incorrecto. Serafín José García, regarense connotado, uh-huh. Fue aceptado como miembro de esa élite autopercibida, como dicen ahora, ¿no? Uh-huh. Y él también despreciaba, con toda razón, la corrupción rampante del sistema político nacido detrás de la Paz de la Cruz. Para mí es evidente que en Serafín convivían ese elitismo, por así decir, sí. Intelectual, un enorme afecto por los pobres, ya sea de dinero, de cultura o de las dos, que es en general uh-huh. Lo que pasa. Yo eso lo sé porque he leído, tengo acá arriba de la mesa algún libro de Serafín, Contrabandista de Indico, por ejemplo. Y él me preocupaba de la situación de la gente más desamparada. Saber eso me ayuda a interpretar sin tanta dureza esos rayos furiosos que lanzó desde su Olimpo de intelectual mantenido por el Estado, que es bien probable que esa sea otra razón de su furia, una furia consigo mismo por permitirse ser parte de esa corruptela amiguista del empleo público. Ya me lancé a aventurar sospechas, así que voy a saltar la última. Es muy probable que el amargor de ver a aquellos ilustres ignorantes, dueños y señores de la policía y la justicia, se traga mejor burlándose de su esmirriada ortografía y sus veleidades expresivas, por así decirlo. Claro. Claro, se me ocurre pensar, Carlos, que tal vez habrá sido difícil para él parecer estar cómodo con un grupo de gente, pero también ser consciente de su condición, ¿no? Y también al mismo tiempo nunca terminaba de estar cómodo, digamos, con ese grupo de gente. Es el síndrome del emigrado. Uh-huh. Cuando está allá es extranjero, cuando está acá no es de acá. Exactamente. Me parece que es eso. Eso que acabo de decir no es mío. Claro. Es suficientemente brillante como para que sepa que no es mío. Claro. Es del doctor Carlos Maes. Está en un verso muy antiguo. Me voy a poner en autoridad ahora por una alusión
tiene la palabra el susodicho teletó alberganense, don Serafín José García. Don Segundo Menchaca, ejemplar incomparable de comisario rural de fin de siglo, no es un personaje imaginario, como supondrán tal vez los presuntos lectores de estos partes. Tampoco lo es su culto escribiente don Esmeraldo Cipitrías, sin cuya valiosísima colaboración no hubiera logrado destacarse en la forma rotunda en que lo hizo, sobre todo sus colegas autoritarios de la época. Las memorables actuaciones de uno y otro, donde aparecen registrados sus verdaderos nombres, descansan en los polvorientos archivos de la jefatura política y de policía, que tuvo el honor de contarlos entre sus más conspicuos funcionarios. Y, si es verdad que la justicia tarda pero llega, algún día dejarán de servir de nido a prolíferos ratones e irreverentes polillas y pasarán a ocupar la vitrina de museo que les corresponde por legítimo derecho, dada la indiscutible categoría idiomática y conceptual de tales documentos. Mientras tanto, procuraremos difundir estas, digamos que copias de los partes que figuran en esos archivos. A través de ellas podrá el lector apreciar la descollante gestión de don Menchaca en Puntas del Arrayán Chico desde mediados de enero de 1895, fecha en que aparece reintegrándose al servicio luego de una merecida licencia de año y pico, valgan sus propias palabras, hasta fines de marzo de 1897, cuando resuelve cerrar la comisaría para irse a la guerra, acompañado por sus bravos secuaces. Y ahora, poniendo término a esta introducción, diremos, como los locutores radiotelefónicos, con ustedes, don Menchaca. Y firma SB. SB de Beatriz, Simplicio Bobadilla. Es el seudónimo que utilizó Serafín para publicar 64 partes como este en la revista quincenal Pelo Duro, que era dirigida por el célebre Julio E. Suárez. En aquella época se usaba poner la primera letra del segundo nombre con un puntito y vamos arriba. Ya lo hablamos, ¿no? Martín C. Martínez, Pedro C. Bollo, que era celestino, yo qué sé, José León Terra, bueno, todos ponían la letra corta y yo descubrí, yo no sabía que Pelo Duro era Julio Emilio, sabía que era Julio E. Suárez. Bueno, esa revista tuvo un largo cuarto de hora, fue muy popular entre 1940 y 1964. 24 años una publicación cultural y humorística en Uruguay es una hazaña. Y ahora les voy a dejar una muestra de esos partes. El primero que publicó. Y la noche me cobija pa' pasar el contrabando. Puntas de Arrayán Chico, enero 15 de 1895. Señor jefe político y de policía del DETO, sargento mayor don Meregildo Toranzo. Mano propia y urgente por atención de mi tocayo Segundo Montero. Y siempre apreciado Usía. Vuelto a mi constante eficaz actividad autoritaria, luego del disfrute de la merecida licencia de 1 año y pico que Usía tuvo a bien concederme a fin de que pudiera recobrar alguna parte de las preciosas energías gastadas en el cumplimiento de mi fatigosa labor autoritaria, la primera providencia que me movió a tomar mi acrisolada honradez fue la de efectuar un inventario y balance general de existencia, con el sañado propósito de verificar si el patrimonio a mi cargo se había conservado exento de malversaciones ilícitas durante mi sensible ausencia. Pues, no conociendo los antecedentes administrativos de mi sustituto anterino, el segundo de la 8ª sesión, don Antenor Robles, cuyo apelativo, dicho sea de paso y en confianza, suscitaba justificables reservas a este milico viejo, si me permite usar la vulgar expresión, estaba decidido a evitar interpretaciones malevolentes para el caso de que en un futuro venidero se descubriera alguna irregularidad en el acervo de los sagrados bienes patriarcales
que este servidor custodia con celosa e incorruptible decencia. Tomada la resolución susodicha, el suscrito ordenó a su culto escribiente, don Esmeraldo Cipitría, funcionario de vasta preparación en materia de guarismo financiero, o sea, de números matemáticos, como también puede decirse en nuestra rica idioma oriental, que fuese haciendo recuento de los bienes muebles e inmuebles de esta comisaría. Tarea en la que cooperó con verdadero espíritu de sacrificio el guardia civil Ponciano Silvera, cebándonos mate a deshora para que no nos faltase el tradicional estímulo de la verde y sabrosa efusión criolla, mientras embestíamos la difícil tarea que se efectuaba, por supuesto, bajo mi competente dirección supervisoria. Del resultado de la misma surgió la evidencia de que los bienes inmuebles aquí existentes no han padecido baja. No así los bienes muebles, por desgracia. Pues, entre otras menudencias, falta un integrante del personal humano, que lo es el guardia civil Loreto Cuello, y otro del personal caballar, que lo es un semoviente Bayo, marca del estado animal de toda mi estimación, no despreciando a nadie, que luce sobre la tabla del pescuezo una cicatriz de lanza obtenida en la última patriada en la que servimos fútbol. Faltan también el tumbero cargar leña y otras bagatelas que no quiero enumerar para no fatigar a Usía. A según se desprende de mis averiguaciones privadas, el susodicho guardia civil está para la frontera del Brasil, a donde lo envió segundo Róbali a buscar un contrabando de su pertenencia que conducirá fingiendo haberlo decomisado, habiéndose llevado en tal misión al semoviente para utilizarlo como carguero. Del vehículo faltante no he tenido noticia hasta la fecha, aunque me dicen que Róbales lo fletó para el pueblo con una carga de sandia y otros cereales nativos, provenientes todos ellos de su chácara particular, que no sé cómo pudo adquirir con ese sueldito de mala muerte que tiene. Por lo expuesto, resolví dar de baja del inventario los efectos mencionados y poner a Usía en conocimiento del hecho, a fin de que tome las providencias que mejor le parezca. Sin más, lo abraza campechanamente su fiel subalterno y correligionario, que aprovecha esta buena ocasión para enviarle por el portador, hombre reservado y de absoluta confianza, las 2 damas Juanas de Caña prometidas. A ruego del comisario don Segundo Menchaca, por no saber firmar, Esmeraldo Cipitrías escribiendo. Por la copia, Simplicio Bobadilla. Contrabandista de frontera, oficio macho se sabe, que pan que niega el gobierno, a balazos igual se hace. Creo que amerita hacer 3 aclaraciones por las dudas. Usía es una deformación de la abreviatura v.cia, que es vuestra señoría. Vuestra señoría, Usía, porque la V y la B y la U se confundían mucho. Yo me acuerdo cuando era niño, la etiqueta del agua salud decía sal y V corta S. Mirá si seré viejo. Un tumbero es un carro de 2 ruedas que naturalmente se tumba hacia atrás y no tiene el caballo que lo sujeta. Por eso tumbero. Y un carguero es un caballo de carga, ¿sí? Y en la correría de los contrabandistas, cada uno llevaba varios cargueros para aumentar el rendimiento del riesgo. Si uno se arriesga, cuanto más grande sea el contrabando, mejor. Y si no el rendimiento del riesgo, el rendimiento de la coima. No sé si me explico. Uh-huh. Y a esta altura me vengo dando cuenta de que estamos por terminar y estaría haciendo falta saber por qué el capítulo se llama Y me hice cantor, ¿no? Uh-huh. Bueno, en efectamente nos lo cuenta un habitué de la casa.
te hiciste cantor porque tenías por qué. Tenía por qué, tenía que contar algún amor. En esa época tenía que denunciar algo. Yo todavía no conocía lo de San Agustín, que al culpable se lo busca adentro, no afuera. Y yo estaba buscando al culpable de mi ignorancia frente a la vida afuera y denunciaba con mucha ligereza. A veces cantaba alguna cosa que realmente era importante para mi corazón. Hasta que un día me di cuenta que si yo hablaba de lo que odiaba, tú ibas a conocer a mi enemigo, no a mí. Solamente cuando yo te cuento lo que amo, me vas a conocer a mí. Y me di cuenta que lo positivo siempre era mucho más importante. Mis problemas son míos y en el camarín. Cuando salgo a cantar, yo no puedo compartir con la gente nada que no sea un hecho positivo, y si es posible, bello. Hay ocasiones en las que uno no debería romper el silencio, sino tiene nada mejor que él para decir.